Iglesia de Cristo, sé fiel al Señor, y por todo el mundo es la comisión. Conduce a las almas al buen Salvador. Todo el que creyere tendrá salvación. Muy buenas tardes, estimados oyentes. Una vez más estamos presentes aquí en la radio para traerles a ustedes un programa bíblico donde se trata escudriñando las Escrituras. Espero que esté entretenido, ocupando el tiempo que vamos a tener nosotros en este momento, que sea de agrado para usted, y en estos próximos minutos vamos a traerle la palabra de Dios para que usted se disfrute de esta bendición espiritual que nosotros realizamos como Iglesia de Cristo, que se reúne allá en Valdivia, en Aníbal Pinto 1255, y nuestro programa allá en los días domingos tenemos a las 11 de la mañana, tenemos el servicio de adoración a Dios, y en la tarde tenemos estudios bíblicos. Los días martes tenemos también estudio bíblico a las 7 de la tarde. Los días jueves también a las 7 de la tarde. Así que esperamos que usted ahora se encuentre cómoda o cómodo con un cuadernito o una hoja y un lápiz para apuntar el tema que vamos a traer, que trae nuestro hermano en esta tarde. Así que le deseamos a ustedes un momento de paz y de armonía junto a su familia, a sus seres queridos, en la cual necesitan también escuchar la palabra de Dios. Así que tenemos también acá en Payaco en la radio, 18 de octubre. Calle 18 de octubre. Calle 18 de octubre 590. 590. 590. Así que desde ya están todos invitados. Cualquier consulta que necesite saber o comunicarse, llamen a la radio para transmitirle a ustedes la inquietud que tenga o la preocupación, para que responderle de acuerdo a la pregunta que ustedes hagan, y vamos a estar atentos escuchando el micrófono o el celular. Así que desde ya, estimados oyentes, vamos a comenzar este estudio. Así que le agradezco su preocupación, su inquietud, que eso es bueno, porque así podremos saber que usted también tiene interés en la palabra de Dios. Desde ya lo dejamos con el hermano que va a traer el mensaje, así que Dios los bendiga. Muy buenas tardes, estimados oyentes, auditores de esta radio Diferencia de Payaco. Estamos con gozo en nuestro corazón porque hemos podido realizar algunos estudios a través de distintos domingos que hemos estado transmitiendo la palabra de Dios. Diferentes estudios que orientan al oyente a escudriñar las Escrituras para conocer el propósito por el cual están plasmadas en la Biblia. La palabra de Dios es la guía para todo ser humano. Agradezco a Dios el privilegio que Dios nos brinda por poder estar a través de este medio radial para transmitir un mensaje que esperamos en Dios sea de beneficio para su alma, para su corazón y especialmente para su mente, ya que la intención de nuestro Padre Celestial es que la mente del ser humano pueda ser cambiada por medio de su palabra. Es posible que la mayoría de los oyentes haya sido o haya oído muchas enseñanzas o relatos acerca del Sermón del Monte, registrado en el Evangelio de Mateo.
Este está en el capítulo 5 del versículo 1 al capítulo 7, versículo 29. Un relato que hace Jesús ahí en el Sermón del Monte con la intención de poder dar a conocer a las personas la voluntad de nuestro Padre Celestial para poder entrar al reino de los cielos. Este sermón fue transmitido a los 12 elegidos por Jesús, pero a oídas de una gran multitud. Este no fue dirigido con la intención de observarlo solamente como un gran discurso, sino que fue transmitido con el fin de dar a conocer una contracultura, es decir, una nueva forma de vida totalmente distinta a la cultura que el ser humano estimaba como la apropiada forma para esta vida. El discurso de Jesús en el Sermón del Monte tiene más bien la intención para que la humanidad conozca cómo puede ser parte del reino de Dios. Vamos a entrar entonces en materia y quiero invitarles a que busque usted en su Biblia el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Y antes de entrar de lleno a la lectura que quiero transmitir, quiero llevarlos también al capítulo 4 de Mateo, versículo 17, en donde el escritor dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús está transmitiendo al pueblo, diciéndole que lo necesario para ellos es arrepentirse, porque el reino de los cielos se había acercado. Y el reino de los cielos se había acercado en la presencia misma de Jesucristo. Entonces comienza en el capítulo 5 diciendo lo siguiente, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El sermón tiene más bien la orientación para que la humanidad conozca cómo poder ser parte del reino de Dios. En las bienaventuranzas muestra las características que tiene que tener la persona que desee conocer y hacerse parte del reino de Dios. Jesús en las bienaventuranzas está hablando a personas que tengan un limpio corazón, que sean pobres de espíritus, que sean mansos, que tengan hambre y sed de justicia, que sean misericordiosos, que sean pacificadores y que estén dispuestos a ser perseguidos por causa de la justicia. Estas personas son llamadas a ser parte del reino de Dios. Cualquier persona que quiera acercarse a Dios y ser parte de su reino o participar en el reino de Dios
debe tener estas cualidades. Debe tener el deseo de conocer a Dios, de conocer la justicia divina de Dios. El mensaje está siendo transmitido a oídas de una gran multitud. Entre esta multitud se encontraban fariseos, escribas, doctores de la ley y también el pueblo que seguía lo que había oído acerca del maestro, que el rey de los judíos se tenía que presentar en el pueblo. Y con esa inquietud muchos seguían a Jesús, a pesar que ya habían oído de cosas que él había hecho. Ellos se acercaron con la intención de escuchar al maestro. Los discípulos que han decidido seguir a Jesús están siendo enseñados cómo deben vivir en este mundo, ya que muy pronto serían aquellos los que estarían a cargo de transmitir el mensaje y las enseñanzas al mundo que Jesús, el Maestro, estaba dándoles a conocer a ellos. Así que por lo tanto, Jesús llama a los discípulos en el versículo 13 del capítulo 5, les dice a ellos que ellos deben ser la sal de la tierra. ¿Qué significa esto? Que aquellas personas que sean de humilde corazón van a querer ser moldeados por la palabra de Dios, van a querer ser sujetos a la voluntad de Dios y por ende, estando sujetos a la palabra de Dios, después de conocerla, van a ser la luz de este mundo, van a ser la sal de la tierra. Es decir, van a hablar con gracia, van a hablar con sabiduría, van a hablar con autoridad. Y la autoridad no es propia, sino que la autoridad que Cristo les va a transmitir a través de sus palabras, a través de su mensaje. Todos los que han querido seguir a Cristo desde aquel entonces deben ser personas que estén dispuestas a someterse a la voluntad de Dios, a someterse a las enseñanzas de Jesús y seguir esos parámetros, porque solamente de esa forma podrán entrar al reino de los cielos. También cuando los llama en el versículo 14 al 16 y les dice que vosotros sois la luz del mundo, le da a entender el por qué Él les llama que son la luz del mundo y cómo deben actuar, cómo deben vivir, cómo deben estar puestos ante este mundo. Vosotros sois la luz del mundo. La luz del mundo, menciona Jesús en este pasaje, dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. La luz refleja una gran autoridad sobre las tinieblas. Quiere decir esto, que los discípulos que están siguiendo, que han decidido seguir a Jesús, deben estar alumbrando este mundo. La iglesia está constituida con el propósito de que alumbre a este mundo que está en tiniebla. Aquellos que son llamados hijos de Dios, aquellos que son llamados siervos de Dios, aquellos que son llamados discípulos de Cristo, deben estar iluminando este mundo, deben ser la sal de la tierra y deben estar sazonando este mundo, hablando con gracia, con sabiduría, con conocimiento y sobre todo con verdad y honestidad, para que el mundo pueda ver reflejado a Cristo en aquellos que dicen ser sus seguidores. Si bien es cierto, hemos visto durante el tiempo que tenemos de vida en esta tierra mucha decepción acerca de diferentes religiones que todas profesan conocer a Dios y muchos profesan ser hijos de Dios. Pero sin embargo, mencionan ser hijos de Dios y profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Sus actitudes frente a esta humanidad que está en tiniebla son similares al mundo que está en tinieblas. Y eso es lamentable. Es por esa razón que la Iglesia de Cristo, que ha sido fundada por nuestro Señor Jesucristo en el día de Pentecostés, una iglesia que había sido prometida
en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús se enfrenta a sus discípulos preguntándole lo siguiente: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos de ellos responden, tal vez unos dicen que es Elías, otros dicen que es Juan, otros dicen que es un profeta. Y Jesús le dice: ¿y ustedes quién cree que es el Hijo del Hombre? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde: a la verdad os digo que lo que tú has dicho no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por lo tanto tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. La roca mencionada en este pasaje es un fundamento, y el fundamento es Cristo. Y Cristo le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, la iglesia que Cristo promete formar en base al fundamento de confesar que Él es el Hijo del Dios viviente, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, la iglesia que Cristo formó aquel día de Pentecostés, en el primer discurso de Pedro, mencionado en el libro de los Hechos en el capítulo 2, la iglesia que Cristo comenzó ha perdurado hasta los días de hoy y perdurará en el tiempo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, en busca de esta iglesia que le ha sido fiel. Esta iglesia que ha servido como testimonio a este mundo. Esta iglesia que ha reflejado la luz de Cristo en el mundo. No es una denominación con apellidos. Es la iglesia de Cristo, que sigue la doctrina de los apóstoles. El libro de los Hechos lo menciona con claridad en el capítulo 2, versículo 42 al 47, cómo actuaba la iglesia de Cristo en el primer siglo. La iglesia de Cristo era edificada en la doctrina de los apóstoles, permanecía en ello, estaba siempre oyendo la doctrina de los apóstoles, vivían en comunión los unos con los otros, partían el pan, recordando el sacrificio de Cristo. Y esta era la iglesia nacida aquel día de Pentecostés y que perdura hasta el tiempo de hoy. Y perdurará hasta aquel día en que Cristo venga en busca de esa iglesia. Cristo no vendrá a buscar un pueblo religioso que sigue sus propias ideologías y costumbres, sino que vendrá a buscar esa iglesia que está basada y fundada en la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina que Cristo les enseñó. En este sermón del monte, los apóstoles comienzan a adquirir conocimiento y sabiduría como Dios quería que fuera el pueblo que Él ha elegido. Otro punto importante que vemos en este sermón y que vale la pena rescatar, que Jesús dice en el versículo 17 del capítulo 5, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este versículo, versículo 20, es el versículo más importante, es el versículo principal del Sermón del Monte, que comienza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7, versículo 19. ¿Por qué?
Porque Jesús dice lo siguiente: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, Jesús está llamando la atención a aquella multitud que está oyendo el sermón, especialmente a sus discípulos, los que decidieron seguirle cuando Él los llamó. Está mencionando que la justicia de los escribas y fariseos era un acto que era justo en su medida. Pero Dios, a través de Jesús, dice que la justicia de los que son llamados a ser sus discípulos tiene que ser mayor que la de ellos. Porque tiene que ser mayor que la de ellos. ¿Por qué? Porque va a intensificar lo que ellos tienen en su mente. Los fariseos y escribas tienen en su mente la ley del Antiguo Testamento, pero una ley literal, una ley que la hacen regir al pueblo y que ellos no quieren mover ni con un dedo. Entonces Jesús comienza a darles a entender una transformación para lo que Él viene a hacer a esta tierra. En el versículo 21, por ejemplo, del capítulo 5 de Mateo que estamos viendo, les dice Jesús: ¿oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, ¿qué hace Jesús con la ley? Él dijo anteriormente que no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Por qué razón dijo esto? Porque ni una jota ni una tilde iba a pasar de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y esta fue cumplida en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando Jesús comienza a hablar acerca de la ley, Él dice que viene a cumplirla, pero viene a cumplirla en su vida propia. Y también viene a intensificar la ley. La ley antigua decía: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero para Jesús, el enojarse contra su hermano ya era culpable de juicio. Por lo tanto, intensifica la ley de una manera más espiritual. En el versículo 27 dice: ¿oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vamos a tomar un segundo porque tenemos un llamado telefónico. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, vamos a pedir ponerlo al aire, por favor. Sí, dígame. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Hola, bueno, primero que nada quiero felicitar a ustedes, los que están haciendo posible el programa. Mi nombre, me presento, mi nombre es Demis Alvarado, también conozco la ciudad, preciosa ciudad de Paillaco, conozco la Radio Diferencia hace muchos años. Mi padre alguna vez trabajó ahí, teniendo muy buenos recuerdos yo de niño de esos lugares. ¿Ya? Le comento, somos un grupo de cristianos que se reúne en la ciudad de Villarrica. Estamos en Villarrica creciendo, ya van más de 6 años, los cuales nosotros como congregación estamos haciendo el llamado a todo aquel que quiera recibir a Cristo en su corazón. Estamos ubicados justamente en la misma ciudad de Villarrica. Y no digo esto para cualquier persona que se quisiese integrar, que por favor se comunique con la radio, se comunique con usted, con el hermano Roberto Maturana, para que si pasa por acá o no sabía de la existencia de la congregación en Villarrica, lo recibimos, pero de una manera grandiosa y con los brazos abiertos todos acá en Villarrica. Siguiendo con el tema del Sermón del Monte, me gustaría hacer algunos aportes a lo que estábamos escuchando. El Sermón del Monte ha sido por centurias
un tema que es transversal tanto filosóficamente como espiritualmente. El Sermón del Monte ya comienza con un escenario donde existe una elevación de terreno, un montículo, un monte, un altillo. El que va a exponer el tema del Sermón del Monte, las bienaventuranzas, se pone en un podium sobre los demás. Se presenta un escenario donde Jesús está puesto sobre una altura, y los que se acercan a escuchar tienen que necesariamente levantar la mirada para mirar a este maestro que va a decir muchas verdades. En el Sermón del Monte, como usted lo está planteando, vemos mucho de las cosas que hasta hoy día ocurren, que abarcan la pobreza, que abarcan el sentimiento de llorar, que también nos ponemos de acuerdo en que mucha de la gente aún tiene hambre y sed de justicia. Podría creerse que una bienaventuranza podría ser una consecuencia de estar por este mundo feliz, pero cuando nosotros nos ponemos a interiorizarnos sobre el tema, vemos que Cristo está apuntando más allá, está hablándole a usted y a mí, a los que muchas veces padecemos de dolores, de sufrimiento. La bienaventuranza nos está diciendo que va a ser la meta, cuando se llega a la meta, el cumplimiento final de todo esto que se está viviendo, que va a ser por un periodo muy corto, muy acotado en comparación a la eternidad que Cristo promete. Para todos los que están escuchando, para todos los que están cabizbajos, los que... ¿Aló? ¿Sí? Sí, se escucha. A los que de alguna manera la vida no le ha tratado considerablemente, los que aún lloran, aún sufren, aún tienen sed de esperanza, Jesús les invita a tener la mirada puesta en Él, a tener el foco en Él. Él, el día de mañana, nos promete a todos aquellos que han sufrido una recompensa. Bien, se ha cortado el llamado. Agradezco al hermano que nos ha hecho el llamado y ha aportado con el tema que estamos transmitiendo. Le doy gracias a Dios porque un hermano de Villarrica, que nosotros lo conocemos también, ha tenido la disposición de conectarse y hacer también un aporte con respecto a esto. Y reitero la invitación que el hermano hace, que si alguien tiene la necesidad espiritual de conocer más a fondo la escritura, una escritura que está dicha tal como está plasmada en la Biblia, no está transformada, no está acomodada para hacerlo sentir feliz, sino que está siendo transmitida de la forma correcta como Dios quiere que nosotros seamos, veraces, que hablemos lo que está escrito y no más allá de lo que está plasmado en las escrituras. Así que le agradezco, hermano Demis Alvarado, quien nos llamaba a nosotros en este momento. Invito a cualquiera de nuestros amantes de la escritura a escudriñar la palabra de Dios con nosotros. Les dejo invitado para que puedan comunicarse con nosotros. Yo voy a dar mi número personal, que es el 972-774687. Tenemos también congregaciones en Temuco, en Loncoche, tenemos congregaciones a nivel nacional, en diferentes lugares. En Santiago nos están escuchando ahora hermanos de los Andes, hermanos de Villarrica, hermanos de Temuco, nos están escuchando también por allá por los Estados Unidos, por México. Estamos siendo oídos y estamos siendo apoyados por ellos a través de este medio radial para transmitir también a otros que no conocen la palabra de Dios, invitándoles a escudriñar las escrituras. También tenemos hermanos en Santiago que están oyendo el mensaje que hoy estamos transmitiendo. Así que, amados oyentes, vamos a hacer un corte con una alabanza para luego proseguir con la enseñanza de la palabra de Dios para nuestras vidas.